Y eso, hablando de los papás, es así, todos los papás lo hemos hecho, lo vamos a hacer, pero también de alguna manera se hace referencia a esto, tiene relación con la iglesia en un sentido, con el Señor. Es decir, Dios también nos da advertencias por medio de su palabra. Dios también nos indica cosas que tenemos que hacer y tiene paciencia con nosotros, pero en algún momento también su mano cae sobre sus hijos en diversas maneras, ¿no? En la disciplina de Dios, en la exhortación, etcétera, etcétera, etcétera. Pensando un poco en la iglesia de los Corintios y en la realidad que ellos vivían, Segunda de Corintios, específicamente el capítulo 13, habla acerca de eso. Es la tercera vez que Pablo va a ir a la iglesia de Corinto y Pablo ya está un poquito molesto, ¿no? La carta de Segunda a los Corintios es una carta bien autobiográfica, es una carta donde Pablo habla mucho de su corazón. No es tan doctrinal como otras, pero es una carta donde conocemos más a Pablo, el pastor, ¿no? A Pablo el pastor, no el teólogo que lo vemos en Romanos, en Efesios, no. En 2 Corintios vemos más a Pablo el pastor. Y aquí vemos cómo la iglesia de Corinto, y usted conoce la iglesia de Corinto, se había desviado, había caído en carnalidad, en pecado, en diferentes circunstancias. Y entre las muchas cosas malas que estaban haciendo, era también cuestionar a quien fue en su momento su pastor, ¿no? Usted sabe que Pablo estuvo 1 año y medio ahí en Corinto, así que fue su pastor, luego ya no, pero sí, seguía teniendo una relación con ellos. Y una de las cosas, vuelvo a repetir, que ellos hacían mal era cuestionar la autenticidad, la autoridad de Pablo como siervo del Señor, ¿no? Luego vamos a ver más en detalle esto, pero lo que voy a compartir con ustedes hoy es una respuesta muy bonita de parte de Pablo, que nos hace ver el verdadero equilibrio que debe de haber en la iglesia, ¿no? El mensaje que voy a compartirles hoy probablemente no es tan cómodo, pero es importante, porque es necesario que como creyentes nos examinemos a nosotros mismos, y por eso he nombrado este sermón Termómetros de la Vida Espiritual, porque tiene mucho que ver con nuestra interacción en la iglesia y por qué es necesaria la disciplina. No me refiero solo a la disciplina eclesiástica, cuando una persona es disciplinada, sino a la disciplina en general, que todo creyente debe de tener. Y déjame decirte, la disciplina es necesaria para la vida espiritual. Un creyente indisciplinado va a terminar tropezando más tarde que temprano. Acompáñame entonces, por favor, a 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13, y para empezar vamos a leer los 4 primeros versículos, ¿ya? 2 Corintios 13, versículos 1 al 4. Y vamos a ver cómo la Escritura dice lo siguiente: esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice Pablo. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive en el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a comprender esta tensión en la que vivimos, Señor, los que te servimos, los miembros en general, todos en la iglesia, pero sobre todo ayúdanos a entender por qué es importante examinarnos a nosotros mismos para mantener una buena salud espiritual, Señor, que nos va a ayudar en general en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, a nivel de iglesia, Señor, y por qué no también en el mundo que nos rodea. Glorifícate, Señor, y edifica tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El capítulo 13, de 2 Corintios, vuelvo a repetir, este es el capítulo final de la carta, ¿no? Ahí acaba la carta. En este pasaje, Pablo termina de defenderse de los falsos maestros, porque uno de los objetivos de 2 Corintios es defenderse. O sea, Pablo se está defendiendo de los ataques de los falsos maestros que habían llegado a Corinto y que habían puesto a la iglesia contra Pablo, ¿no? Entre otras cosas, decían que Pablo era muy valiente de lejos, pero débil de cerca, ¿no? Decían que Pablo no era un auténtico servidor de Dios, lo acusaban de querer enriquecerse de los hermanos, lo acusaban de falsas enseñanzas, lo acusaban de muchas cosas, y muchas de ellas las vemos en el Nuevo Testamento y en las cartas, pero
habían logrado que la iglesia de Corinto, no toda probablemente, pero gran parte de la iglesia de Corinto tenga cuestionamientos contra el apóstol Pablo, ¿no? Poner al apóstol Pablo contra la iglesia del Señor. Ahora, Pablo va a ir, vuelvo a repetir, por tercera vez y escribe esta carta para preparar a la iglesia, ¿no? Para enseñarles y para decirles algunas cosas, porque, como usted sabe ya, la iglesia no se encontraba en su mejor momento. ¿Y sabes cómo lo sabemos? Mira simplemente un capítulo antes, 2 Corintios capítulo 12. Mira lo que dice el verso 20. Pues me temo, dice Pablo, que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, si usted recuerda, de estos temas ya hablaba Pablo en 1 Corintios. Ahora, escribe nuevamente 2 Corintios y la problemática continúa. La carnalidad, la disensión, las herejías, la inmoralidad sexual continuaban todavía. Entonces Pablo está diciendo, la iglesia está pasando por un problema, la iglesia está comportándose de una manera que no debe comportarse, así que voy a ir por tercera vez. En la tercera vez ya Pablo está molesto. Y lo vas a saber porque acá lo dice. Cuando yo vaya, dice, no seré indulgente. Luego vamos a llegar a ese punto, pero primero quiero notar esto. Pablo en estos versículos nos muestra que la disciplina es necesaria tanto en el liderazgo de la iglesia como en la membresía de la iglesia, ¿no? Como en ambos lugares. Pablo enseña y dice aquí en el versículo número 1, esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice, por boca de 2 o 3 testigos, ¿qué cosa dice? Se decidirá todo asunto. Él está citando Deuteronomio 19:15, que justamente dice que no se tomará un testigo solamente contra cualquier acusación, sino que debe haber por lo menos 2 o 3. Ahora, esto no tiene tanto que ver con los hermanos, sino más bien con los líderes, porque esto es lo que Pablo enseñó a Timoteo en 1 Timoteo 5:19. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todos para que todos los demás teman. Entonces, Pablo no se está refiriendo en un primer momento a los hermanos de la iglesia, sino al liderazgo de la iglesia, entre ellos él mismo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, ok, si me van a acusar, entonces vamos y que hayan por lo menos 2 o 3 testigos que tengan una acusación objetiva, no subjetiva. El problema de los corintios era que estaban juzgando por emociones, por apariencias, por lo que los otros falsos maestros les habían engañado, pero no por cuestiones objetivas y reales. La disciplina bíblica no se puede trabajar sobre me parece o yo creo, sino sobre objetivos, sobre cosas objetivas. ¿Qué enseña esto? Que los líderes no estamos exentos de estar bajo la palabra de Dios. Los líderes tenemos que sujetarnos a la palabra, tenemos que modelar la obediencia a la palabra, tenemos que ser ejemplos de la grey del Señor, es decir, los ancianos, los pastores, los ministros en las iglesias, tenemos que ser ejemplo dentro de la iglesia, tenemos que ser y estar sujetos también a la palabra de Dios, es decir, la autoridad no me exime de responsabilidad, ¿no? Es decir, bueno, yo soy pastor, entonces ya no vengo a la iglesia, no, ya no vengo el miércoles, yo igual oro en mi casa, ya los hermanos entenderán. No, no me exime de responsabilidad, yo tengo que estar acá. Es más, hay una presión mayor todavía porque el pastor, el anciano, el líder tiene que estar en la iglesia, tiene que estar en los servicios, tiene que estar dando ejemplo de servicio, de diligencia, de responsabilidad, de madurez, de trabajo duro, porque implica un trabajo duro, implica no solamente separar un horario, organizarse, mover a la familia, tener prioridades, y todas esas cosas son necesarias. Vuelvo a repetir, la autoridad no exime a los pastores, ancianos o líderes de responsabilidad, todo lo contrario, hay una mayor responsabilidad aún sobre ellos, pero no solamente al liderazgo. Pablo también dice, los miembros de la iglesia también tienen que estar sujetos a autoridad. Mira lo que dice el verso 2. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, dice que si voy otra vez, no seré indulgente. Esta palabra, en el original, en el griego, es una palabra más fuerte. Traducida literalmente, si diría, Pablo dice, voy por tercera vez, no voy a perdonar a nadie. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es eso. Voy a ir con chicote. Voy con el chicote, no voy a perdonar a nadie, dice. Esta vez no, ya estoy, como se dice, ya me llegó a la coronilla y estoy molesto. Así que vamos a poner, me salió un kikiriki. Estoy molesto, dice Pablo, y voy a ir a poner orden, ¿no? La idea es que los que han pecado
y se han mantenido en pecado, han tenido tiempo para arrepentirse. Han tenido tiempo para reflexionar. Recuerda que Pablo escribió esto desde la primera carta a los Corintios. Y varios de esos hermanos siguen en esa actitud. Siguen en una actitud de desobediencia, siguen en una actitud de rebeldía al Señor, siguen en una actitud de desorden, ¿no? De desorden, de desobediencia. Y ya ha habido tiempo para el arrepentimiento. Y sin embargo, no lo han hecho. Y mira, los líderes en la iglesia no han querido actuar como manda la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Ya. A ver, si seguimos, hermanos, por favor. Ya, los papás ya han ido a ver. Seguimos, por favor. Los líderes en la iglesia no han querido actuar como manda la palabra de Dios. Es decir, los mismos líderes, los propios líderes de la iglesia de Corinto, no han actuado como manda la Escritura. ¿Por qué? Lo sabemos, porque la iglesia sigue en desorden. ¿Usted me entiende? Dígame, por favor. La iglesia ha estado en desorden. Pablo ha dado un tiempo de reflexión, de pensamiento para arrepentimiento. Los líderes no han actuado, la iglesia sigue en desorden. Entonces, ¿qué dice Pablo? Voy por tercera vez. Vamos a poder solucionar este asunto. Por eso entonces Pablo va a poner disciplina, como se dice en la iglesia, ¿no? ¿Esto es algo extraño a las Escrituras? No, no es extraño a las Escrituras. 1 Corintios 5, verso 11 al 13, Pablo dice claramente y emite un juicio sobre esta persona que había cometido inmoralidad sexual. Pablo termina diciendo en el verso 13, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Por qué? Porque no se ha querido arrepentir, ¿no? Y habla acerca de la expulsión, ¿no? Entregarle a Satanás, como dice la palabra. Según de Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que os apartéis de todo aquel hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. También menciona en el verso 14 y 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Hay un equilibrio, es decir, hay un equilibrio, hay una exhortación, hay una amonestación, pero el propósito es que esa persona caiga en cuenta de que está haciendo algo mal. Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Tito 3:10, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces he mostrado varios versos, donde usted puede notar claramente que sí hay una ordenanza de parte de la palabra de Dios contra aquellas personas que, dando el tiempo para la restauración, para el arrepentimiento, no se han querido arrepentir, ¿no? Lo que está haciendo Pablo simplemente es aplicar lo que dice la palabra de Dios. La disciplina, hermano, no es venganza. No es venganza. Es búsqueda de restauración al hermano que ha caído, pero también es protección a la iglesia y su testimonio ante el mundo como una iglesia pura y una iglesia santa. ¿No? Siempre se busca en la disciplina la amonestación privada, pero si no hay un cambio de comportamiento, entonces eso va escalando cada vez más y más. Cuando hay persistencia del pecado o enseñanza destructiva, la iglesia debe separar a esa persona para preservar la santidad. Pero si esa persona se arrepiente, entonces esa persona puede ser restaurada nuevamente. ¿La disciplina es importante entonces en la iglesia? Sí. A nivel de liderazgo, sí, como ya lo hemos dicho, ¿no? A nivel de liderazgo es necesaria. Los líderes, pastores, ancianos, no estamos exentos de la palabra de Dios. Estamos sujetos a la misma palabra y también tenemos que tener, incluso con mayor todavía presión, en modelar la palabra de Dios. Pero los hermanos tampoco están exentos de la palabra, ¿no? No están exentos de la disciplina. La disciplina es necesaria porque nos guarda justamente de caer en estas cosas, de ser disciplinados por Dios. Pero también la disciplina nos ayuda a tener una real perspectiva de las cosas. Mira lo que dice el versículo número 3 y 4. Seguimos. Pablo dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues nosotros también somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Algo bien interesante que está pasando acá y que tú lo puedes notar si lo lees varias veces, incluso yo recomiendo que lo leas en otras versiones, porque tal vez la Reina Valera no se lea tan claramente, pero en otras versiones se lee más claro, es que, recuerda, la iglesia de Corinto, ¿en qué situación se encontraba? En una situación de pecado, en una situación de carnalidad. No estoy diciendo que el 100% de la iglesia hacía eso, no, pero habían varios hermanos que estaban haciendo eso y no había nada, es decir, no había ninguna actitud de cambio, ni de disciplina, ni de nada. Por eso Pablo está diciendo, tengo que ir a poner orden.
Pero lo curioso no es eso. Lo curioso es que a pesar de que la iglesia corintia estaba en esa actitud de carnalidad, de pecado, de desobediencia a Dios, ¿sabes cómo reaccionan ellos? Habían tomado una actitud sorprendente. Se paraban a juzgar a Pablo. Es decir, estaban en pecado flagrante, pero sin embargo ellos se paraban a cuestionar la autoridad y el liderazgo de Pablo. Influenciados por los falsos maestros, criticaban y cuestionaban al que había sido su padre espiritual, lo que fundó la iglesia. Pedían pruebas de que Cristo hablaba por medio de Pablo, ¿no? Estaban diciendo, ¿y cómo sabemos que tú eres siervo de Dios? ¿Y cómo sabemos que Dios habla por medio tuyo? Pablo está diciéndolo aquí, versículo número 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, ¿no? Ellos estaban cuestionando la autoridad de Pablo. Pero ¿sabes cómo responde Pablo? No responde mostrando sus credenciales, no responde diciendo, mira quién soy yo, aunque 2 Corintios sí muestra muchas de las cosas que él vivió y experimentó. Pero ¿sabes qué dice Pablo? Ellos están buscando en el lugar equivocado. En vez de cuestionar a Pablo, si Cristo habla por medio de Pablo, ellos deberían ver más bien si Cristo mora con poder en sus propias vidas. Mira lo que dice el verso 3. Pues buscáis una prueba de que habita Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Cristo habita con poder en medio de sus hijos. Eso es lo que sabemos y lo que entendemos. Si un cristiano está caminando correctamente en la palabra de Dios, está caminando en el poder de Dios. Si un creyente está orando, está leyendo la Biblia, está cuidando su vida espiritual, está caminando en el poder de Dios, está agradando a Dios, está caminando de una manera correcta. Entonces Pablo está diciendo a estos creyentes, en vez de estar fijándose si Dios habla por medio mío, deberían fijarse de que Cristo es poderoso en medio de sus hijos. La pregunta no es si Pablo habla por medio de Cristo habla por medio de Pablo. La pregunta es, ¿ustedes, Cristo está viviendo en ustedes? ¿Cristo está morando con poder en sus vidas? Porque eso es una realidad. Dice aquí Pablo, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso para con ustedes. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros, dice, somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Pablo también muestra acá algo bien interesante, la eterna tensión que viven los que sirven al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el que sirve al Señor no es un producto terminado. El que sirve al Señor no es una persona perfecta, te cuento. Ni tu pastor, ni ningún pastor es una persona perfecta. Es un ser humano pecador, salvado por la gracia de Dios y llamado al ministerio donde tiene que tomar en sus manos la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Y aunque obviamente entendemos que estamos sujetos a mayor presión, a mayor escrutinio, nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos están en el ojo de todos los hermanos, no somos perfectos. Y nunca lo vamos a hacer. Entonces, de alguna manera, la carnalidad de los corintios les llevaba a cometer el pecado de Mateo 7:5, de decir la viga, ¿no? Mejor dicho, la paja del ojo ajeno y no ver la viga que está en mi propio ojo. Es decir, los corintios estaban regodeándose en los pecados o en las debilidades o en las fallas que pudiera tener Pablo, porque hermano, Pablo tampoco no era perfecto. Era un ser humano como cualquier otro. Y si tú quieres conocer al Pablo real, vuelvo a repetir, lee 2 Corintios. Lo vas a ver molesto, lo vas a ver hasta medio sarcástico. Ese es el Pablo real. Pablo era un tremendo siervo de Dios, un hombre de Dios que creo que hasta ahorita nadie lo ha podido superar. Es verdad. Pero era un ser humano también. Amén. Era un ser humano también. Y todos aquellos que estamos sirviendo al Señor, habitamos y vivimos en medio de esa tensión. En nuestra debilidad, vivimos o tratamos de vivir por el poder de Dios. Pablo lo dijo también en 2 Corintios 4:7. Tenemos ese tesoro, dice, en vasos de barro. ¿Verdad? Tenemos que buscar la palabra, tenemos que buscar a Dios, tenemos que obedecer la palabra, tenemos que separar nuestros tiempos, tenemos que cuidar de nuestra familia y tratar de mantener todo en equilibrio y estar sirviendo a Dios y mantener buen ánimo y no desanimarnos ante los reveses y ante el hermano que se vaya, ante el hermano que se desanima y ante el hermano que desobedece y tratar de poner siempre una buena cara y no molestarnos y no hablar mal y no devolver el mal por bien o bien por mal. Y no siempre lo logramos. No siempre lo logramos, porque es una presión muy grande. Si no, pues hermanos, muchos pastores no abandonarían el ministerio. Acá, gracias a Dios, no hay de eso tanto, creo yo. Nunca he escuchado acá en Perú, pero en Estados Unidos hay muchos pastores que se suicidan,
¿no? Acá no hemos visto eso, espero que nunca lo veamos, pero en Estados Unidos hay una alta tasa de pastores que se suicidan. Y uno puede pensar y decir desde la distancia, ¿no? ¿Cómo es posible que se suicide? Seguro que ni era salvo. Pero hermano, no sabemos a qué tensión, a qué presión estaba sujeto ese hombre. No sabemos las situaciones con las que tenía que convivir, las realidades que tenía que ver. Muchos piensan que Estados Unidos es el paraíso, hermano, no es el paraíso. Hemos conversado con pastores que están allá y es muy difícil, tal vez hasta más difícil todavía. Si acá es una sociedad consumista y materialista que le gusta el dinero, pucha, Estados Unidos es peor, hermanos. Es peor. Es muy difícil. Entonces lo que Pablo está diciendo es, los hermanos hacemos mal en esperar perfección de los líderes cuando nosotros mismos no somos perfectos. ¿Usted me entiende? Esperamos perfección de personas y nosotros mismos no lo tenemos. Y a veces estamos más preocupados en lo que dijo, lo que habló, lo que hizo este hermano, que sí, puede ser una falla. Yo no digo que no somos perfectos, pero no me estoy mirando a mí mismo, es lo que dice Pablo, ¿no? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con los indicadores de la vida espiritual? Sí, tiene mucho que ver. Vamos a ver. En un sentido, Pablo está diciendo, hermano, fíjese, en vez de los detalles de los obreros de Dios, fíjese primero en los aspectos de su propia vida. No significa, ojo, que no tenemos que examinar a los líderes. No estoy diciendo eso por si acaso. No estoy diciendo que los líderes son intocables, o que no hay que hablar nunca mal de los líderes, o que nunca hay que cuestionar o examinar la vida de los pastores. No estoy diciendo eso porque, mira, la palabra de Dios dice, Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Entonces, ¿el creyente tiene que considerar y evaluar la persona que está sobre su vida? Sí, claro que sí. No podemos ser simplemente decir amén a todo lo que un pastor te diga o amén a todo lo que un pastor haga. No, porque vuelvo a repetir, no somos perfectos. No estoy diciendo que no tengamos que examinar a los líderes. Lo que estamos diciendo y lo que la Biblia dice acá es que si yo no tengo disciplina en mi propia vida espiritual, nunca voy a tener la mente clara, la vista clara para poder juzgar o evaluar como Dios quiere. ¿Qué es lo que dice Mateo 7:5, verdad? Que tú que miras, lo enseñamos el domingo pasado, ¿verdad? Que miras la pajita pequeña en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga que está en el propio. ¿Qué dice la Biblia? Nunca lo juzgues, nunca lo mires. No, dice, sácate primero la viga que está en tu propio ojo para que recién puedas ver la pajita en el ojo de tu hermano. Y eso también se aplica para los líderes, ¿verdad? Entonces, así como no podemos esperar perfección de liderazgo, también está mal no examinarme a mí mismo para poder tener una visión clara y poder tener una perspectiva clara. Y eso es justamente lo que hace el autoanálisis. Y por eso Pablo dice aquí y continúa diciendo en el verso 5, examinaos a vosotros mismos. Recuerda cómo empieza la historia, ¿no? La iglesia sigue en pecado, la iglesia no se ha arrepentido. Pablo dice, voy a ir a poner orden. Ustedes están cuestionando mi autoridad, cuestionando mi liderazgo, cuestionando siquiera si Dios habla por medio mío, o sea, si soy un verdadero obrero de Dios o soy un falso obrero de Dios. Ok, vamos y en boca de 2 o 3 testigos se soluciona el asunto. Vengan y no me digan, no, es que a mí me parece, Pablo, es que yo siento, es que yo creo. No. Pon testigos que pongan cosas objetivas. Yo vi a Pablo hacer esto. Yo escuché a Pablo decir esto, ¿no? Cosas objetivas. Y aparte les dice, en vez de estar buscando pruebas de si Dios hablaba por medio de Pablo, primero evaluémonos nosotros mismos. Cristo está morando con poder en mí y esa es la primera pregunta. Por lo tanto, verso 5 dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? La orden entonces es clara, ¿verdad? Hermanos, examínense a sí mismos. Pruébense a sí mismos. No significa que no evaluemos y probemos la enseñanza, carácter y vida de los líderes. No, hay que hacerlo. Pero primero, evalúese a sí mismo. Examínese a sí mismo. Pruébese a sí mismo. Porque la tendencia natural es pensar que el pecado del otro me hace santo a mí. Y por supuesto, ¿quiénes son más visibles? Los líderes. Es fácil señalar el pecado del que está más visible para que mi pecado nadie lo vea, bueno, pasa por debajo del radar. Pero eso es lo que Pablo está diciendo, que eso no se debe de hacer. Yo tengo que tener la honestidad y la, llamémoslo así, autenticidad suficiente como para decir, Señor, quiero examinarme a mí mismo primero, quiero probarme a mí mismo. Estas dos palabras griegas nos muestran dos dimensiones del análisis que Pablo está diciendo que el creyente debe de tener. Primero, la palabra traducida por examínense es peirazo, un examen riguroso, una prueba que puede revelar fallas. Hace referencia normalmente en la Biblia
a ser tentado, a ser probado y ver cuál va a ser el resultado, ¿no? Por ejemplo, esa palabra es utilizada en Mateo 4, cuando Cristo es tentado en el desierto, ¿no? Es tentado. No significa que automáticamente vas a fallar. Es la prueba, es la tentación que revela lo que hay en el corazón, ¿no? Entonces Pablo está diciendo a los creyentes, examínese a sí mismo, examínese. Entienda que las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas es para que seamos tentados, es decir, para que seamos probados, ¿no? Para que se vea lo que hay en nuestros corazones. La segunda palabra, porque Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si están en la fe, ¿verdad? Esa otra palabra es dokimazo, un proceso que busca confirmar lo verdadero. Como por ejemplo, cuando tú metes oro refinado al fuego, prueba su pureza, ¿no? Que está refinado. Entonces, estas dos palabras, lo que Pablo está queriendo decir en todo caso es que los creyentes se pongan a prueba y que demuestren por medio de su fe y sus obras que su fe es auténtica, ¿no? No solamente salir bien de las pruebas, sino probar en un sentido que sí soy un verdadero creyente, que sí estoy caminando con Dios, y eso obviamente se hace o se puede conocer a través de nuestro testimonio, de nuestras vivencias. Yo no puedo obtener pues un testimonio de no soy generoso, nunca doy a la obra, nunca vengo a la iglesia, nunca vengo a la oración, no estoy sirviendo en ningún ministerio. Y cuando me preguntan, hermano, ¿cómo estás? No, yo estoy bien, el Señor, adelante, aleluya, estoy que quiero conquistar el mundo para Cristo. Medio raro, porque la fe sin obras, muerta es, ¿no? La prueba a la que los creyentes corintios tienen que responder es, pruébense a ustedes mismos si están en la fe, analícense a ustedes mismos, conozcan si Cristo está en ustedes, determinen si son reprobados o aprobados en la fe. Eso hace referencia al hecho de que pudiera estar yo engañado en mi mente y corazón. Pensar que porque alguna vez hice una oración, o porque un domingo al mes vengo a la iglesia, o porque alguna vez serví en el pasado, soy creyente. Y no es así, ¿no? ¿Qué pruebas o marcas pueden indicar una vida espiritual saludable? Bueno, hay varias, ¿verdad? Hay varias, pero vamos a ver solo algunas de ellas brevemente. Mateo 7:16, por ejemplo. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra, ¿no? Todo buen árbol que da buenos frutos. Y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Estoy resumiendo el verso porque es más largo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, la que yo me tendría que hacer, ¿verdad? Y todos tendríamos que hacernos. ¿Mis acciones reflejan la fe que profeso? Es decir, si yo pudiera analizar, por ejemplo, ¿no? Una semana de mi vida, ¿no? Ya ni siquiera que te analices en años, sino analiza una semana de tu vida, ¿no? ¿Qué buenos frutos pudiera encontrar yo que digan, caramba, este es un árbol bueno? Oro a Dios, leo la palabra, comparto el evangelio con alguien, soy generosa. Usted me entiende, ¿verdad? Frutos que evidencien que realmente he conocido al Señor. Otra capacidad, o mejor dicho, otra señal, otra marca que yo debería evaluar, mi carácter. Gálatas 5:22, usted conoce esto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Entonces la pregunta es, ¿el Espíritu Santo está produciendo ese fruto en mí? ¿No? Con el paso del tiempo, ya tal vez sea un poco difícil de evaluar en una semana, ¿no? Pero con el paso de los años, puedo ver sinceramente, honestamente delante de Dios que mi carácter ha transformado. Yo pudiera preguntarle a mi cónyuge, porque probablemente es la persona que más me conoce, y decirle, amor, desde que nos casamos hasta ahora, ¿tú has visto algún cambio en mí? Para bien, obviamente, ¿no? Claro, o sea, ¿me has visto tal vez un poco más parecido a Jesús? O más parecido a Satanás. Más parecido a Jesús, ¿no? Obediencia a Cristo. En esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos, por ejemplo. Estoy guardando sus mandamientos como expresión de amor de Dios. Soy fervoroso espiritualmente. Soy generoso, ¿no? Estoy dando para la obra de Dios. Estoy confiando en Dios para mi provisión material y confío en Dios y por ende doy sin problemas porque sé que Dios me va a proveer. Tengo amor fraternal, es decir, quiero estar en la iglesia, quiero congregarme, me emociona, me gusta saber que voy a estar con mis hermanos, que los voy a conocer. Dice la palabra en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Si no me interesan los hermanos, si no me interesa congregar y no me importa, entonces probablemente
ahí hay un problema, ¿verdad? Ahí hay un problema. Y hay varios, ¿ah? Hambre por la palabra, por ejemplo. Te decía como niños recién nacidos, 1 Pedro 2:2, 2:22, la leche espiritual no adulterada. No tengo deseo por la palabra, quiero conocer más de la palabra, quiero estudiar más de las escrituras, estoy orando constantemente al Señor, estoy permaneciendo en la fe que Dios me ha dado. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tengo gozo en medio de las pruebas, o por lo menos tengo una perspectiva algo optimista de decir, Señor, tú tienes el control, yo sé que nunca permitirás que yo sea tentado más allá de lo que puedo soportar, y aún dice la Escritura que el fruto de las pruebas es paciencia. Entonces, estas cosas y muchas otras más son preguntas que usted y yo tendríamos que hacernos de manera personal. Como vuelvo a repetir, tal vez usted puede pedir la ayuda, ¿verdad? El consejo, la opinión de tu cónyuge, de un hermano que te conoce bastante, una hermana madura en la fe, y decirle, hermano, mira, yo quiero pensar en mí mismo, estoy evaluándome y ¿cómo me ves tú, no? ¿No? O a tu esposo, si es creyente, a tu esposa, le puedes preguntar también, amor, en este tiempo, ¿cómo me ves? ¿No? ¿Me ves avanzando? ¿Me ves estancado? ¿Cómo me ves? Porque a veces, hermanos, no se dicen esas cosas, no se hablan esas cosas, ¿no? Y es importante hablarlo. Entonces, como hermanos, como creyentes, es necesario que seamos diligentes en examinarnos a nosotros mismos para no ser engañados. Vuelvo a repetir, ¿esta es una enseñanza que se muestra en las Escrituras aparte de 2 Corintios 13:5? Sí. Mira, 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El autoexamen que cada creyente debe hacer antes de tomar la cena del Señor, por ejemplo. Ejemplo claro. Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, ¿no? Acá hablando un poquito más del servicio, no tanto del carácter, pero es lo mismo. Lamentaciones 3:40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Salmo 139, verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, hay varios versos que respaldan esta orden de Pablo de decir, es saludable que yo me tenga que analizar a mí mismo, ¿no? Que yo mire la viga que está en mi propio ojo. Eso me va a solucionar un montón de problemas, porque me va a dar la claridad, la perspectiva correcta que yo necesito para poder emitir un juicio de valor o una opinión con respecto a alguien que probablemente no conozco al 100%, pero que igual necesito evaluar porque la Biblia lo manda. Los creyentes tienen que evaluar, tienen que considerar la conducta de sus pastores, tienen que cuidar de los hermanos, tienen que ver la conducta de aquel que está presidiendo la obra, pero yo lo voy a hacer bien cuando yo mismo estoy, ¿no? A veces me levanto y quiero manejar y no veo bien y tengo que limpiarme los lentes porque se ensucian, se manchan, qué sé yo. O a veces mis hijas lo han agarrado, le dejan sus huellitas ahí y no se ve bien y necesito tenerlo limpio, ¿verdad? Si el parabrisas está sucio, los que manejamos no se puede manejar bien. Se necesita tener una limpieza. Entonces, para poder ver bien y decidir bien, necesito tener una limpieza en la vista. Termino. Es necesario no solamente la disciplina y el autoanálisis, sino también un liderazgo saludable para una buena vida espiritual. Mira lo que dice el versículo 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, dice Pablo, ¿no? Nosotros no estamos reprobados, dice. Y oramos a Dios para que ninguna cosa mal hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está enseñando aquí? Primero, ya lo había mencionado, hermanos, el liderazgo es débil y frágil. Es débil y frágil, muchas veces más que la vida de los hermanos, porque estamos sometidos a más presión, a más cansancio y a más tentaciones que el cristiano que no se encuentra en esa situación. Sin embargo, Dios fortalece a sus siervos para hacer su obra y para vivir y servir en el poder del Espíritu de Dios. Un liderazgo fiel a Dios, aunque no es perfecto, está aprobado delante de Dios cuando es fiel. Pablo era un ejemplo de esto. No era un hombre perfecto, pero estaba aprobado por Dios. Y eso lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, puedes leerlo. Era un hombre aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque era fiel.
¿no? Y Dios le había dado su aprobación, es decir, su respaldo a su siervo. Un liderazgo saludable sabe que no luchamos contra carne y sangre, sino que nos encontramos en medio de una lucha espiritual. Por lo tanto, y lo dice Pablo, en los líderes, pastores, ancianos, etcétera, autoridades en la iglesia, deben orar. Mira lo que dice Pablo, verso 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos, dice. Y oramos. ¿Para qué? Para que ninguna cosa mala hagáis. ¿Verdad? Por supuesto, yo no soy responsable, o yo no puedo, mejor dicho, cambiar la mentalidad de un hermano. Y yo puedo aconsejarle, yo puedo hablarle, puedo decirle, y al final ese hermano va a hacer lo que él quiere. Pero oramos para que haga lo correcto. Amén. Oramos para que haga lo correcto. Un liderazgo saludable busca el bienestar espiritual del pueblo. Busca por medio de la enseñanza, por medio del ánimo, por medio de la exhortación, aún por medio de la disciplina, que el pueblo de Dios piense en lo bueno, sienta lo bueno, busque lo bueno y haga lo correcto, haga lo bueno. Un liderazgo saludable está dispuesto aún a ser criticado, despreciado, porque no debe buscar la gloria personal, sino el avance de la gloria de Dios. Pablo dice, oramos que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Para Pablo no le molestaba tanto que hablara mal de él, sino le molestaba más que estos hermanos no vivieran correctamente delante de Dios. Usted me entiende la idea, ¿no? Le importaba más, porque yo me podía pensar cuando leía esto, estudiaba, decía, pero Pablo también se mete en cada problema, ¿no? Ya no es pastor de esa iglesia, ya, no. Pero Pablo decía, no. Si tú lees 2 Corintios, lo entiendes a Pablo, porque él dice, yo me indigno cuando las iglesias están mal, cuando los hermanos caen, cuando retroceden, y tengo que hacer algo. Y Pablo era así, hermanos. Pablo no era tanto la persona como decir, bueno, no es mi problema, no sé, ya. No, Pablo sentía una responsabilidad. Al haber fundado esa iglesia, sentía esa responsabilidad. Pablo lo mismo dice en 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos, ¿no? Había esta tensión, ¿no? Pablo amaba a los corintios, quería ayudarles, pero parecía que en vez de que ellos se sintieran agradecidos con él, peor lo tomaban, no lo tomaban como a mal, lo tomaban a mal. Un liderazgo saludable predica la verdad, vive la verdad, enseña la verdad. Un liderazgo saludable es consciente de su propia debilidad. El pueblo también debe ser consciente de eso y actuar con empatía y temor de Dios, no esperando buscar perfección de sus líderes, porque los líderes no deberían buscar perfección de los hermanos. ¿Qué le parece ese pensamiento? Los hermanos no deberían buscar perfección de los líderes, porque los líderes tampoco deberían buscar perfección de los hermanos. Porque no va a haber, hermano. Te vas a frustrar si buscas perfección. Te vas a frustrar contigo mismo, con los hermanos, o sea, porque no existe eso, no existe. De este lado de la eternidad no existe. Siempre estamos sujetos a debilidad. Entonces, una iglesia saludable es cuando entendemos nuestras fallas y a pesar de que conocemos nuestras debilidades, seguimos adelante en el Señor. Claro, esto hay que tener cuidado de no malentenderse y decir, no, yo soy débil, así que me disculparán, pero no, voy a hacer lo que se me da la gana. No, pues no, hay un estándar para los líderes, hay un estándar para los ancianos, hay un estándar para los pastores, hay un estándar para el Hijo de Dios en la iglesia. Pero entendemos, hermanos, que encontrar una iglesia donde todos los hermanos así caminen lindo, ¿no? Como soldaditos así, y el pastor sea perfecto y la esposa perfecta y los hijos una cosa maravillosa, eso no existe, hermano. Un pastor me decía siempre cuando yo recién llegué a la iglesia, ¿no? Si encuentras una iglesia perfecta, no vayas porque la vas a malograr, ¿no? Con tu presencia la vas a malograr. No hay iglesia perfecta, no existe. Un liderazgo saludable tiene por adecuada recompensa que el pueblo de Dios avance y crezca para la gloria del Señor. Dice verso 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual, dice, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Pablo habla bastante de esto y lo vas a ver bastante en 2 Corintios. Y en 1 Corintios también, Pablo dice, nosotros somos como espectáculo al mundo, ¿no? Nosotros somos débiles, ustedes fuertes. Nosotros somos pobres, ustedes son ricos. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido de que muchas veces el siervo del Señor o los siervos del Señor se tienen que despojar, tienen que muchas veces decir, ¿sabes qué? No a las reuniones familiares,
o no al cumpleaños de los hijos, o no a viajes con familia, o no a gastarle lo que se me dé la gana, porque muchas veces hay que poner de la mano para dar en la obra, o para separar tiempo para la obra y descuidar la familia, o no tener amigos tantos, o usted me entiende, ¿verdad? O tener que restringirse muchas cosas y aún venir cansado, venir, qué sé yo, pudiendo hacer otras cosas por amor a la obra de Dios. Y tenemos que ser conscientes de eso, hermanos. La obra no avanza sola. Tenemos que estar acá. Pero el punto es que aún así, y a pesar de todo, los líderes no deberíamos servir diciendo, ay, miren, pobre de mí, tengan compasión de mí. No. Es el precio que sabemos que viene con el ministerio. Es decir, el que entra al ministerio sabe que es así. No te puedes que, como decía mi madre, guerra avisada, no mata gente. O sea, tú sabes a qué entras. No es que, ay, que no, que nadie me dijo. No. Tú sabías que es así. En el seminario te enseñan, en la comisionamiento te dicen, ¿a qué es lo que te esperas? Entonces no te debe sorprender. No es algo para victimizarse. No, pero es necesario que se hable porque a veces los hermanos no somos conscientes de eso. A veces los hermanos no somos conscientes y pensamos que el pastor, que el líder, que el anciano es de piedra, es de acero, nunca se cansa, nunca se enferma, nunca tiene gastos, nunca tiene necesidad, no tiene hijos, no tiene que comprarle ropa, no tiene que buscarse estudios. Y ya, Dios le dará, los ángeles vienen y le visten. No. Los pastores, ancianos, líderes, tienen que luchar por su economía, tienen que buscárselas también, tienen que trabajar, tienen que ver por sus familias, tienen que solucionar los problemas de la casa también. Sin embargo, ¿qué buscamos los líderes? Buscamos, dice, que los hermanos estén fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Un liderazgo saludable tiene por adecuada recompensa que el pueblo de Dios avance. Hermanos, si el pueblo de Dios avanza, si los hermanos están creciendo, si Dios está santificándonos, entonces ya estamos pagados, hermano. Eso es lo que queremos. Y esa es la recompensa. Nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer como cuerpo de Cristo? Pues avanzar para que eso sea así. ¿Por qué debe buscar y orar el liderazgo de la iglesia? El liderazgo de la iglesia debe enseñar el evangelio, debe motivar el autoanálisis sincero. Los líderes deben orar pidiendo que los creyentes sean aprobados por Dios, que hagan lo bueno, sean fuertes en su fe y crezcan en perfección. Por eso, los líderes y siervos del Señor han recibido autoridad delegada por Dios para edificación, no para destrucción, ¿no? Hemos recibido autoridad de Dios aún en medio de nuestra propia debilidad y tenemos que usarla con temor y temblor, porque nosotros mismos también podemos ser tentados, ¿no? Entonces hay que usarla con temor y temblor, motivando a los hermanos para que la iglesia crezca en santidad, aun cuando somos débiles y nunca vamos a alcanzar la perfección al 100% de este lado de la eternidad por lo menos. Los hermanos por su lado deben examinarse a sí mismos con el objetivo de crecer espiritualmente y ser sabios para cuidar de sus hermanos a quienes Dios ha puesto en autoridad. Porque si tú no cuidas de los líderes, del pastor, del anciano que Dios ha puesto sobre tu vida, entonces ¿qué va a pasar con esa persona? Y a mí me da mucha tristeza, hermanos, cuando converso con pastores, sobre todo en provincias, que me dicen, ¿no? Hermano, acá la iglesia no me alcanza para vivir, yo tengo que salir a vender, a trabajar, y eso es un gran problema, ¿sabes por qué? Y eso me dice muchas cosas. Me dice, uno, que los hermanos no tienen ni idea y pensarán pues que el pastor vive de comer maná del cielo y no les importa tanto la vida del pastor, de su pastor, entonces le dejan que haga su vida y que vea cómo se la busca, pero ¿sabes qué causa eso? Que ese pastor esté más ocupado en buscar qué comer, que tenga tiempo para estudiar, para prepararse. Entonces, cuando se para en ese púlpito, ese hombre cansado y distraído va a enseñar de una manera pobre. No va a alimentar a la iglesia y la iglesia va a continuar en ese círculo vicioso. ¿Usted me entiende lo que estoy queriendo decir, verdad? Entonces, es un problema. El creyente tiene que cuidar de sus pastores. Los creyentes tienen que orar por sus pastores, cuidar de ellos, velar por sus vidas. Y hermano, no lo estoy diciendo para que usted lo haga conmigo, por favor. Estoy diciéndolo de manera general. Si algún día no estoy acá yo, igual, la persona que está acá, igual tiene que cuidarlo, hermano. Igual tienen que velar por él. Y si A o B esa persona, hermano, no tiene, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Gracias a Dios tengo un trabajo en el seminario. Porque si no lo tuviera, sería muy difícil para mí. Pero ¿qué pasaría si el pastor que viene no tiene eso? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué pasaría si el pastor que viene no tiene esa posibilidad y solo está dedicado al 100%?
¿qué vamos a hacer? No, pastor, tú búscatelas. No, ¿verdad? No, no es lo correcto. Hermanos, la disciplina no es crueldad, sino es buscar la restauración, buscar la sanidad. El versículo 5 no es una sugerencia, ¿verdad? No, es una orden. Examinaos a vosotros mismos. No dice examina a tu esposo, examina al pastor, examina al hermano que no te saludó. Dice examínate a ti mismo, ¿no? Examínate a ti mismo y luego que te has examinado a ti mismo vas a poder tener la vista clara para poder decir, hermano mío, te amo en el Señor, quiero animarte o quiero exhortarte o quiero aconsejarte de esto y esto y esto, y obviamente lo voy a hacer, como dice Gálatas 6:2, de manera espiritual, con amor y buscando la restauración de ese hermano, ¿no? Entonces, ¿la iglesia vive en una tensión, en un equilibrio? Sí. No somos perfectos, probablemente no probablemente, nunca vamos a alcanzar la perfección de este lado de la eternidad, pero eso no es carta abierta para vivir de una manera libertina. No, tenemos que buscar a Dios, tanto líderes como hermanos, examinándonos a nosotros mismos, buscando que Dios nos ayude para poder crecer. Y esa es lo que tenemos que hacer. Mientras estemos así, mientras estemos examinándonos, hermanos, va a ser más difícil que podamos tropezar y caer. Pero normalmente una persona que tropieza, que cae, que se aparta, es una persona que eventualmente en algún momento de su vida dejó de examinarse. Y se confió y simplemente pensó que era fuerte, que era madura, que el mundo no le iba a atrapar. Y mira, Satanás tiene, hermanos, muchos más años que nosotros acá en la tierra. Es mucho más sabio, en el mal sentido de la palabra, más astuto, ¿no? Pero podemos vencer, pero tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar. Me van a disculpar que me excedí 10 minutos de la predicación, pero creo que era algo que teníamos que explicar un poquito más. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre, por la enseñanza que aprendemos, Señor, de Pablo el pastor, de Pablo el siervo, Señor, que ya no, tal vez, a veces cuando le vemos como un teólogo tan lejano, ¿no? Pero aquí le vemos, Señor, como un pastor, como un hombre que está a cargo, Señor, de hermanos y que también tiene debilidad, que también es frágil, que también, Señor, necesita ser animado, que también necesita de ti. Señor, ¿cuánto necesitamos de ti? Todos necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos en esa perspectiva de que no somos un producto terminado, que por más que tengamos años en el ministerio o conozcamos la palabra, Señor, eso no es garantía, Señor, de que podamos permanecer firmes. Pero ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, Señor, y ser lo suficientemente honestos para evaluarnos delante de ti y que tu Santo Espíritu, Señor, nos muestre por medio de tu palabra las áreas en las cuales tenemos que seguir trabajando, el pecado con el cual tenemos que seguir luchando y, Señor, las actitudes o comportamientos o cosas que no están bien, que tenemos que cambiar y que tenemos que mejorar. Ayúdanos, Señor, que en la iglesia siempre tengamos ese espíritu, Señor, de amor, de cuidado el uno por el otro, de buscar, Señor, siempre la mejora para cada uno de nosotros y que en ese amor y en esa amistad podamos siempre, Señor, pues animarnos y aún exhortarnos si es necesario para caminar de la mejor manera. Te lo pedimos, Señor, también por todos nuestros hermanos que de una u otra manera, por alguna u otra razón no están aquí hoy, para que, Señor, sea un sentir común de toda la iglesia el venir a orar y que no, Señor, se nos haga costumbre no venir, que no se nos haga una costumbre, Señor, un hábito, el no venir a orar, porque es necesario orar. Esa es parte también del cuidado que tenemos que tener para nuestra propia vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.